¿Cree que los grandes patrimonios en Asturias contribuyen adecuadamente conforme a su capacidad? Le puedo indicar que en relación a nuestro ámbito competencial, es decir, en relación a aquellos tributos en los que tenemos capacidad normativa, los tributos propios y cedidos, este Gobierno busca siempre el cumplimiento del principio de progresividad a la hora de configurar los mismos. Sé que no soy muy concreta en mi respuesta, pero es difícil serlo en este caso. Para conocer el importe que aporta cada contribuyente, para saber en qué medida contribuye una persona, tendríamos que tener datos que nos permitiesen agregar los tributos que se ingresan no solo a la Administración autonómica, que son un porcentaje muy pequeño, sino también a la Administración central y a la Administración local. No disponemos de esos datos, por lo que permítame que sea prudente en esta primera respuesta. Este lunes entregaban el Premio Nobel de Economía a David Carr por unas investigaciones que de alguna manera eran contracíclicas de algunas de las cosas que se habían estado diciendo en materia económica durante los últimos años, ¿no? Llevamos tiempo escuchando cómo subir el salario mínimo iba a repercutir, decían, en la destrucción de grandes cantidades de empleo, ¿no? Se marca, desde nuestro punto de vista, tiene una relevancia tremenda el poder, digamos, demostrar que no se destruye empleo por la subida del salario mínimo. Tiene relevancia tremenda porque revela también la ola de viento, no solo económico, sino también político, también del ámbito de hacia dónde va el planeta, en otro asunto, en dos asuntos que yo creo que han entrado a la agenda en el último año, ¿no? Uno era esto que decía Joe Biden, ¿no? El pay them more, si no encuentra trabajadores, págueles más, ¿no? Y que tiene vinculación con lo que ahora es premiado dentro del Premio Nobel de Economía, ¿no? El segundo asunto que han entrado a la agenda en el último año es lo que tiene que ver con la fiscalidad y por qué los grandes patrimonios, las grandes sociedades, las grandes multinacionales, no están pagando conforme a lo que deberían, ¿no? En paralelo al continuo evasión en paraísos fiscales, sabemos que las grandes sociedades están evadiendo y están pagando de media, pues, en muchos casos ni siquiera llega al 5%, ¿no? Comparado con las pymes. Sabemos también cada vez aparecen nuevas noticias del dinero en paraísos fiscales y, en todo caso, hay un debate de fondo que dice los Estados se están adelgazando económicamente, los estados de bienestar están en riesgo precisamente porque hay sociedades, hay grandes fortunas que no están pagando todo lo que les podrían contribuir, ¿no? Eso es lo que el viento digamos, de fondo, ¿no? que culmina esta semana pasada con el acuerdo de la OCDE de más de 180 países por la fijación de un impuesto del 15% mínimo en sociedades, ¿no? De fondo lo que está es que después de la pandemia, si no subimos la fiscalidad para que quien más tiene, quien no ha estado en crisis durante la pandemia, paguen más, esto va a repercutir en que los estados van a entrar en dificultades de pago y en que la ciudadanía va a tener que subir impuestos sin importar, digamos, la renta y sin importar la clase social, ¿no? Eso es lo que está de fondo y esa es la hora a la que nosotros le pedimos que se sume, ¿no? Mire, los datos que tenemos es que cada vez son más los asturianos ricos que superan el 1.000.000 de euros. Encontramos que el patrimonio total, ¿no? de estos millonarios estábamos en 2019 en 9.000 millones, la cifra mayor, digamos, desde que se restituyó el impuesto en 2011. Que los ingresos en el año 2019 se incrementaban, ¿no? en patrimonio, y eso tenía que ver con que se aumentaba el número de fortunas. En 2018 a 2019 se aumentó en 79. Hemos superado el 1.000.000 de personas en España que tienen más de 1.000.000 de euros de patrimonio. El 2% de la población tiene más de 1.000.000 de euros. Por lo tanto, grandes patrimonios que podrían pagar más de lo que están haciendo. E incluso el número de contribuyentes con un patrimonio superior a los 30 millones de euros, según los registros de Hacienda, se incrementaba en un 15% en el año 2019, ¿no? Lo que quiero decir es que la tendencia que tenemos no es precisamente el adelgazamiento de las grandes fortunas, sino de incremento de las grandes fortunas y aumento de las desigualdades. Y, por lo tanto, ante eso, creemos que hay que elevar la fiscalidad a quien más tiene. Hay que elevar la fiscalidad a nivel estatal, con impuestos de patrimonio y impuestos a la riqueza. Hay que elevar a las sociedades que no están pagando los impuestos y que están evadiendo fiscalmente. Y hay que incrementar el impuesto de patrimonio también en Asturias a las personas que siguen ganando más durante la pandemia, que siguen ganando más y que, por lo tanto, podrían aportar más, ¿no? Esa es la petición que le llevamos haciendo durante mucho tiempo y que va en la línea de que, si no subimos la fiscalidad a las grandes fortunas, lo va a terminar pagando el resto de la ciudadanía. Y entonces le decimos, hay margen
no es precisamente que los ricos sean más pobres, sino que cada vez están siendo más ricos, cada año se está incrementando esta brecha y, por lo tanto, tenemos que aumentar y modernizar la fiscalidad. Y modernizar la fiscalidad no es asegurar que paguen menos, sino asegurar que paguen más, ¿no? Y que, por lo tanto, podamos ir, digamos, en una sintonía que asegure la viabilidad de los estados de bienestar. Esa es la única forma, ¿no? Y eso es lo que le venimos pidiendo durante toda la legislatura. No puede ser que en una ola de cambio global, de incremento de la fiscalidad de las grandes fortunas, Asturias siga al margen. Asturias no se comporte, digamos, estando en la cabeza de ese proceso, sino que está en la cola, diciendo que no se puede. Bueno, lo que vemos y lo que hemos visto estas últimas semanas es que sí se puede. Sí se puede hacer que quien más tiene, repito, están aumentando el número de personas con más de 1 millón de euros, pague más y, por lo tanto, tener más recursos para poder asegurar la viabilidad del estado del bienestar. Yo creo que nos hace una crítica injusta, señoría. Precisamente nosotros somos unos defensores de esa progresividad. Lo ha sido esta comunidad autónoma desde hace muchos años y lo sigue siendo el Gobierno que ahora mismo ocupa el Ejecutivo. Fíjese, por darle algún dato, para que vea cómo la configuración de nuestros tributos se basa, entre otros, en ese principio de progresividad, de que quien tiene mayor capacidad de pago contribuya en mayor medida al sostenimiento de los servicios públicos. Aplicamos una tarifa en IRPF mucho más progresiva que la estatal y que la de bastantes comunidades autónomas. Hemos rebajado tipos en los tramos inferiores, tenemos algunos de los tipos efectivos más bajos para las clases medias y aplicamos tipos incrementados a las rentas más elevadas. Mantenemos la exigencia del impuesto de sucesiones para las herencias de mayor cuantía. Las menores herencias no pagan nada en nuestra comunidad autónoma, no en otras, en la nuestra. Fuimos de las primeras comunidades en aplicar una tarifa incrementada en el impuesto de patrimonio. Aplicamos un tipo progresivo en transmisiones patrimoniales, de manera que las viviendas de menor tamaño pagan un porcentaje que se eleva en aquellas que tienen un mayor valor. Y, por contra, tenemos uno de los tipos más bajos en este impuesto para la vivienda protegida y también un tipo reducido para los inmuebles que se destinan a desarrollar actividades económicas. Y en el impuesto sobre medios de transporte aplicamos los tipos elevados a vehículos contaminantes, vehículos de gran cilindrada, vehículos de lujo. Por lo tanto, creo bastante injusto que a esta comunidad autónoma la acusemos de falta de progresividad, porque no es cierto. Coincido con usted en que es el momento de hacer una reforma del sistema tributario, pero en dos ámbitos en los que realmente hay capacidad para hacerlo, que es el ámbito internacional y el ámbito nacional. Y, de hecho, usted ha hecho mención a algunas de esas medidas que se están tomando en el ámbito internacional, porque estará usted de acuerdo conmigo en que hay medidas de carácter fiscal que solo son efectivas si se adoptan en el ámbito internacional para evitar precisamente la fuga hacia países con unas políticas fiscales, voy a llamarlas menos responsables, si me permite, y por ser políticamente correcta. Y yo creo que precisamente la medida impulsada por la OCDE para aplicar estos tipos impositivos a empresas, esos tipos comunes, me parece una medida, un paso muy importante y esperanzador en este sentido. Y también en el ámbito nacional. Necesitamos también esa armonización fiscal en el ámbito nacional. Y yo no quiero que se malinterpreten mis palabras. No estoy diciendo que tengan que tributar más quienes ya lo hacen. Lo que estoy diciendo es que es necesario lograr un modelo fiscal más eficiente que permita que nuestros ingresos poco a poco se vayan aproximando a los de otros países de la Unión Europea.